¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto, como siempre, estar compartiendo algunos minutos con ustedes con toda la información, los análisis, los editoriales aquí en Galáctica Internacional. Y bueno, el mundo de la política ya sabemos que es un temón tremendo, y más en Sudamérica, específicamente lo que está pasando en la Argentina, con esta coctelera política y el rejunte argento habitual, ¿no? Parece que no se sacan la costumbre de armar justamente los curritos habituales, las quintitas, mantenerlas a rajatabla. Y ahora, bueno, en materia económica y social en la Argentina, parece ser que el propio vocero, por un lado, Mr. Adorni, y por otro lado, Santiago Caputo, el principal asesor del actual gobierno argentino, están presionando, dicen, para de alguna manera pasar la escoba por varios lados, ¿no? La idea es un poco barrer con uno de los dirigentes que estaba manejando el conurbano bonaerense, Mr. Pareja, y también que Ritondo se incorpore, el ex hombre del PRO, para tratar de ver cómo manejan justamente toda esta cuestión de las próximas elecciones que se van avecinando ya, ¿no? Bueno, lo cierto es que la movida contaría, parece ser, según lo que dicen Off the Record, también con el propio aval del mandatario argentino Javier Gerardo Milei, que nunca parece se tragó al armador de Carina, ¿no? Le quitaron el Fondo de Integración Sociourbana en medio justamente de varias denuncias de corrupción, nos referimos a Pareja. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando de a poco lo que está pasando, lo que se está cocinando vergonzosamente otra vez en la República Argentina, en esta Argenlandia que venimos viviendo hace muchas décadas. Lo cierto es que Santiago Caputo parece ser que está buscando rápidamente acelerar el pase de Cristian Ritondo a la Libertad Avanza, y lo quiere, ya eso está recontra confirmado, como uno de los principales armadores en lo que es el conurbano bonaerense, en lugar de ¿quién? De Sebastián Pareja, tal como se venía evaluando hace bastante tiempo, que había unas cosas medias extrañas. Bueno, eso ya está definido. La movida parece ser que contaría, como les decía, con el propio aval presidencial, que bueno, de alguna manera nunca lo bancó al armador puesto por su propia hermana Karina Milei, y ya lo echó del espacio libertario antes de asumir la presidencia. En ese entonces, si ustedes se acuerdan, fue la propia hermana presidencial quien lo rescató, lo volvió a integrar a Pareja a la movida política de la Libertad Avanza. Pero en medio de todas estas grandes cantidades de denuncias tremendas, de mucha corrupción que hay en la Argentina, y que también, por otro lado, sacuden a Pareja por el uso político del PAMI, entre otras cosas. Bueno, otro tema vergonzoso lo que están haciendo con los jubilados, con nuestros mayores, ¿no? Cagándolos de hambre, matándolos de hambre vergonzosamente, de una manera descabellada. De eso también vamos a hablar en otro momento. Pero esta artimaña que tiene el movimiento subterráneo del propio Caputo, la principal crítica, bueno, que recibe el armador bonaerense es que su construcción en la provincia de Buenos Aires ha sido catastrófica, que no ha sido la adecuada, ¿no? Que han manipulado cosas como siempre hacen los políticos decadentes. Ya vimos lo que pasó con Insaurralde, bueno, con varios personajes de la política argentina impresentables totalmente, y eso permanentemente se vuelve a repetir. El armador de Karina, en este caso, de la propia hermana del presidente, eligió a los dirigentes, fíjense ustedes, con peor imagen en cada distrito, una cosa de loco, no se puede creer, ¿no? Bueno, también digamos que Karina no entiende un comino de esta cosa. Y lo que se sabe es que hay bastante temor y preocupación que ese tema desemboque en una paliza tremenda en las elecciones provinciales. Así como les cuento, ¿no? Es lo que se está viendo, lo que están tanteando muchos analistas justamente en lo que es el conurbano bonaerense. En cada pueblo, dicen, les van a votar en contra porque los conocen. Esto es lo que están planteando algunos medios de comunicación, porque dicen de que realmente hay un diálogo bastante perverso e inmoral entre ellos mismos. Entonces lleva a este tipo de cuestiones ya patéticas que tiene desde hace muchos años la Argentina. Lo cierto es que dicen que entre los propios libertarios, al lado justamente del equipo que armó el propio Pareja,
los de Kikuchi también, un hombre que, bueno, trabajó de entrada con mucho énfasis con los hermanos Milei, pero después también hubo varios choques entre ellos, quedaron como los Globetrotters, ¿eh? O sea, esto es el disparate vergonzoso que hay en la política argentina en estos tiempos, ¿no? Han pasado décadas y lamentablemente no aprendieron la lección. Bueno, está bien de que estos muchachos sean recién iniciados en el campo de la política, que no tienen ni idea de un pito de la vela, y por eso cometen los desastres y los desaciertos que se ven permanentemente. Lo que sí se dice también, fíjense, que el propio Pareja ya está de alguna manera enfrentando varias versiones de renuncia en medio justamente de las tremendas denuncias que hay por otro lado de una gran corrupción en el PAMI, lo que hacen con el ANSES, el PAMI, cómo se afanan todo, critican a algunos empresarios que están metidos con la obra pública, critican a algunos sindicalistas, en fin, ellos, estos políticos de merda que tenemos, están haciendo cada vez un peor desastre y afectando tremendamente el bolsillo de los ciudadanos en la Argentina, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona la gente, qué actitud toma, porque como ya lo vengo diciendo hace bastante tiempo, hay una saturación y un cansancio tremendo de la gente, que no puede llegar a bancar justamente los alimentos, el consumo diario, ¿no? La vida en la Argentina es tremenda, carísima, vergonzosa, porque justamente estos impresentables dirigentes políticos que tenemos, cada día hacen un peor desastre. Bueno, lo que se dice es concretamente que todas estas denuncias de corrupción que hay en torno al PAMI, que se alimentaron, como ustedes saben, mucho más en las últimas horas cuando el propio gobierno anunció la disolución del Fondo de Integración Sociourbana, el famoso FISU. Lo que el gobierno vendió, fíjense, como un golpe a otro dirigente también bastante cuestionado del peronismo, del kirchnerismo, que es Juan Graboy, fue más que nada una quita de funciones del propio armador de Carina. Entre ellos se van tirando merda, ¿no? Fíjense la calaña de gente que tenemos en el mundo de la política de la Argentina, también de alguna manera bancada por algunos de los chantas, garcas, comunicadores sociales o pseudo periodistas amigos del panqueque de turno. Ese es el otro gran drama que tiene esta república bananera que vuelve a ser la Argentina. Lo cierto es que se detectó, se llegó a comprobar que en el FISU, este FISU famoso, compraba terrenos contaminados, escuchen esto, ¿no? Terrenos contaminados que no valían nada, concedía obras a cooperativas sin antecedentes y demoraba tremendamente el desarrollo de las mismas. Esto lo planteó el propio vocero presidencial, el propio Adorni, que está haciendo campaña ahora, dijo, bueno, también entre otras cosas, que no dio fechas para no exonerar a Pareja, el funcionario que maneja el FISU, con el veño, el visto bueno del propio Javier Gerardo Milei y su hermana, el presidente y la secretaria presidencial, miren todo este entorno en el cual nos metemos, que le habían dado el manejo hace 1 año y medio. Pero bueno, en ese lapso habría recibido denuncias diversas de Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano, en una cruzada justamente que ella hizo contra el sector de Carina, que finalmente terminó ganando 1 año después. Están entre ellos, se ven, se besan, se abrazan, pero fíjense cómo viene la historia, ¿no? A ver, en el marco de una eventual posibilidad de acuerdo con el PRO, con la gente de Macri, Ritondo, que también está bastante cuestionado, que nadie sabe de dónde ha sacado tanta cantidad de dinero, tantas propiedades, etcétera, etcétera. Cada uno de estos muchachos tiene realmente un antecedente que es realmente calamitoso en la Argentina. No sé qué es lo que está haciendo la justicia, qué es lo que está esperando, ¿no? Los fiscales de la Argentina, los jueces de la Argentina, siguen durmiendo la siesta en esa materia, que no investigan nada, ¿no? Estos desatinos, estas barbaridades que cometen con este choreo vergonzoso de la dirigencia política de la Argentina, que nadie controla nada. Bueno, la realidad es que Ritondo parece ser que llegaría este personaje como el nuevo armador bonaerense de esta alianza, que aún, bueno, no se sabe, no tiene un formato definido, justamente por esto que les acabo de comentar hace un ratito, ¿no? Esas tremendas tensiones entre el propio Javier Gerardo Milei y la gente del PRO, manejada por ¿quién? Por el expresidente, el ingeniero Mauricio Macri. Van, vienen, hablan, se enojan, se pelean, no se sabe lo que va a pasar. Lo que sí
se está viendo que el presidente está de acuerdo, o sea, nos referimos a Milei, en este acuerdo que intentan armar ahora con Ritondo para que él sea el armador. Y de hecho, fíjense, el propio Javier Gerardo Milei lo quiso como presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Cuando llegó al gobierno. Pero su hermana Karina Milei impuso a que esté manejado por Martín Menem. Bueno, la familia riojana. En definitiva, Ritondo, para redondear esta cuestión, les comento que es uno de los principales nexos del gobierno con el PRO. Mauricio tiene buen diálogo con él, no tan así parece con Patricia, pero con Mauricio dicen de que mantiene una buena relación, no tanto así tampoco con Larreta. Los otros dos serían Guillermo Montenegro, que ustedes saben es el intendente de Mar del Plata, en la costa atlántica argentina, que también tiene un diálogo por ahora bastante fluido con el asesor presidencial Caputo, y también con quién, ni más ni menos que con el Colorado, con Diego Santilli, que se entiende bastante, por lo que dicen, con Lule Menem, que es la mano derecha hoy por hoy de quién, de la secretaria presidencial. Nos referimos a quién, a la señora Karina Milei. Bueno, tanto fíjense Ritondo como Santilli fueron de a poco ocupando espacios, ganando muchos espacios en el gobierno, como el fruto de estas conversaciones que se fueron dando. A Santilli, por ejemplo, al Colorado, le dieron la subsecretaría de Ciencia y Tecnología que ocupó con José Luis Acevedo. Bueno, ustedes saben que era un ex legislador porteño que se ganó el lugar en el gobierno libertario por aportar fiscales para el balotaje del 2023. Pero esto es todo un entuerto que evidentemente va a generar rispideces entre la misma dirigencia del PRO y de la LLA, que no se sabe cómo puede terminar. La realidad es que la política de la Argentina, cada día que pasa, además de ser una coctelera berreta, un rejunte argento de mala calidad, es más deplorable. Seguimos en Galáctica con vos.